Soy Andrea Castán, especialista de cuentas en InboundCycle, y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo trabajar ABM con HubSpot. Es probable que te estés iniciando o con la herramienta de HubSpot o a implementar una estrategia de ABM. Comenzaremos diciendo que ambas hacen una perfecta conjunción, que se puede implementar muy al detalle y de forma muy específica y completa una estrategia de ABM con una herramienta de automatización como sería HubSpot. Pues bien, para sentar las bases y asegurarnos de que entendemos lo que es una estrategia de ABM, primero vamos a ver en qué consiste. Vale, ¿qué es el ABM o cómo lo entendemos nosotros? Al final el ABM es una táctica de captación de clientes. Lo que pasa es que tiene algunos puntos diferenciadores de lo que conocemos como un proyecto de inbound marketing. ¿Por qué? Porque se centra en cuentas o empresas a las que se quiere alcanzar, cuentas más específicas. Es una táctica que es muy precisa porque permite acceder de forma eficaz e inmediata a las cuentas o los perfiles en que nos enfocamos. El inbound marketing trata de enfocar a un mercado más amplio. A través de la generación de recursos y de contenido pretendemos atraer a este público. Con el ABM la filosofía de captación es distinta. Lo que haremos sería ir a pescar, ir a por estos contactos concretos que previamente se definen y que después se van a encontrar. Lo que decimos, la principal diferencia es esta precisión e inmediatez, ya que estos contactos directamente son captados y luego son tratados a través de una automatización por grupos concretos de contactos o son transferidos directamente al equipo de ventas para que sean tratados uno a uno cuando sean grandes cuentas o empresas que nos interesan. ¿A quién va dirigido el ABM? ¿Por qué deberías implementar una estrategia de ABM? Pues bueno, porque tienes dificultad de generar demanda, porque son perfiles muy concretos, con compañías muy estratégicas para el negocio y quizá tienes dificultades para llegar a ellas. Se enfoca principalmente en dos tipos de perfiles distintos. Uno, empresas cuyo perfil de cliente potencial, lo que denominamos buyer persona, es muy reducido, no por el volumen de negocio, sino por el número de interlocutores. Entonces el ABM aplicaría. O, por otro lado, muchas veces cuando este perfil no busca online, porque no es tecnológico o quizá porque son grandes altos directivos que quizá por su día a día no seríamos capaces de llegar a ellos a través de una estrategia online o como sería de inbound marketing a través de la generación de contenido. O aquí te dejo otro ejemplo, por ejemplo, los médicos. Los médicos es más difícil llegar online. Entonces, si nos encontramos en una de estas situaciones, el ABM, una estrategia de ABM, tendría sentido para nosotros. ¿Cuál es la finalidad del ABM? Pues bueno, el reto principal, considerar aquellas posibles key accounts, cuentas principales, para que la empresa descubra y acceda a escuchar su propuesta de valor. Queremos identificarlas, generar una propuesta de valor muy concreta para este perfil. De hecho, tendremos que desarrollar, ya no entraremos, contenido que esté de acuerdo a su necesidad o pain y entonces ofrecérselo. La diferencia con el inbound marketing es que las fases de atracción y conversión trabajan de forma distinta. En el ABM será más artesanal. En el inbound marketing intentaremos que sea más automatizado. Después de ello, una vez que tengamos estos perfiles, las fases siguientes coinciden con las fases de un proyecto de inbound marketing, scoring, nutrición e inbound sales o sequences, que ahora hablaremos. Por lo tanto, en HubSpot podemos sacar rentabilidad al igual que un proyecto de inbound marketing de todas estas partes. Por lo tanto, content is king y aquí más que nunca. Tendremos una maquinaria educativa donde tendremos que atacar a este perfil de buyer persona, a esta cuenta target, a este key account, con un contenido, si puede ser, incluso hecho ad hoc para ellos, con el objetivo de captarlo, de llamar su atención y después decidir si en HubSpot, a través de la herramienta, se trata a través de una estrategia de inbound sales personalizada one-to-one o entramos en una estrategia de scoring y de nutrición. Beneficios del ABM. Pues bueno, resuelve aquella situación de algunas empresas cuyo mercado objetivo cuenta con muy pocos actores. Es una maquinaria, una táctica de marketing de mucha precisión, de precisión quirúrgica, diríamos aquí, y con más inmediatez en el corto plazo que el inbound marketing. Enfocado a empresas, B2B sobre todo, y cuyos registros, cuando son de muy alta calidad o muy interesantes, son transferidos directamente al equipo de ventas. ¿Cómo funciona la ABM? ¿Cuáles son sus principales patas? Que ahora vamos a ver cómo se abordan cada una de ellas dentro de la herramienta de HubSpot.
Pues lo primero sería identificar las cuentas y perfiles de interés. Después, entregar contenidos de muy alto valor para conseguir los datos, procesos de nutrición y educación, y entregarlo al equipo de ventas para tratar este lead segmentado. El objetivo, la maximización de oportunidades comerciales, como siempre, y de generación de negocio. Pues bien, en esta base de estrategia que acabamos de comentar, ¿cómo utilizar HubSpot? ¿Cuáles serían los pasos? Pues lo primero, identificar las cuentas y perfiles de interés. Aquí podemos tener dos situaciones distintas. Lo primero de todo, y como base de estrategia, pero ya de marketing y de negocio, es que tengas muy identificado cuál es tu buyer persona, tu perfil de cliente ideal y cuáles son sus pains. Si no tienes esto claro, si no eres capaz de resolver cuál es la principal necesidad que puedes satisfacer de tu buyer persona, es el primer trabajo que te recomendaría que hicieras. Una vez que tenemos esto, la pregunta es, ¿cómo nos localiza? Pues nos podemos encontrar con dos situaciones. Puede ser que tú ya cuentes con una base de datos. Nos encontramos en el día a día en la agencia con proyectos y con empresas que cuentan con una base de datos muy amplia. Lo que pasa es que muchas veces no está suficientemente trabajada, segmentada, entonces no sabemos, incluso desconocemos los perfiles concretos uno a uno de los que disponemos. En este caso, ¿cómo utilizamos HubSpot? A través de las propiedades y de las listas. Queremos identificar, por ejemplo, los contactos que formen parte de empresas de X características con más de tantos trabajadores, con más de tanta facturación, que tengan un rol en la empresa de X. Entonces, estos pasarán a formar parte de una lista. Para ello, te aconsejo que vayas a la parte de en HubSpot, en Contact, List, y ahí puedes crear una lista nueva. Cada lista se puede segmentar, pueden ser listas estáticas, que ya forman parte de un grupo de contactos que tú tengas, o listas dinámicas que se van actualizando conforme van entrando contactos. Yo te diría, utiliza las dinámicas, así vas viendo la dimensión y la evolución de tu base de datos. Estas listas se configuran en base a las propiedades que decíamos. Por eso, cuando tú introduzcas, hagas importaciones dentro de HubSpot de base de datos, que puede ser de un ERP, de un CRM, de una acción offline, etcétera, siempre asegúrate de que lo clasificas correctamente de acuerdo a las listas. Por otro lado, puede ser que no cuentes con una base de datos. Entonces, yo te recomiendo que para implementar una estrategia de IBM cuentes con Sales Navigator en LinkedIn. LinkedIn es una herramienta muy potente que tiene una parte detrás de negocio que se llama Sales Navigator. Tú, con esta segmentación ideal de buyer persona y de pains, puedes segmentar dentro del propio LinkedIn. Te va a dar una serie de perfiles. Estos perfiles no los puedes exportar con todas sus propiedades y sus emails, pero sí que los puedes impactar dentro del Sales Navigator. Ahora veremos cómo los impactaremos, trataremos de que nos den sus datos y pasarlos a nuestra base de datos de HubSpot, que acepten la política de privacidad y así poderlos impactar cuando nosotros queramos y como nos interese. Pues bien, una vez que los tenemos en nuestra base de datos, ¿qué queremos hacer? Como decimos, content is king. Queremos llamar su atención y atraerlos. Este contenido, si ya lo tenemos en la base de datos, ¿cómo lo haremos? En HubSpot lo podemos enviar a través de los emails. En la parte de marketing, emails, podrás enviarle este contenido. Prueba a hacer distintos emails. En esta fase yo te diría, si son contactos muy específicos, intenta que sean emails one-to-one. Emails muy personalizados, hechos ad hoc, redactados incluso. Si tienes un grupito en una lista dinámica, un grupo de contactos, pues puedes hacer algo más segmentado, ofreciéndole este contenido. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos del día a día que un CEO se puede encontrar con respecto a su estrategia de marketing o para cumplir sus KPIs? Y luego, para ofrecer este contenido, contaremos con páginas de aterrizaje, con landing page. Esta landing page es una URL, es una página que puedes enviar a través de Sales Navigator. Tiene un formulario donde tú escoges qué propiedades, qué le preguntas a este contacto. Si lo envías a través de Sales Navigator y lo rellena, ya entrará a tu base de datos de HubSpot. Si ya lo tienes en esta base de datos de HubSpot, volverá a rellenar y quizá tu pain o tu principal problema es que tienes contactos pero no conoces todas sus propiedades y te falta información. Quizás solamente tienes el email. Entonces, es un buen momento también para que al descargar este contenido, entonces el usuario complete su perfil, te dé estas características y así lo puedas segmentar e identificar si pertenece a tu perfil de contacto ideal o no. En website, landing pages, encontrarás toda esta parte. Continuamos.
Ya tenemos nuestra base de datos, la tenemos dentro de HubSpot. Además, tenemos suficientes propiedades como para identificar si pertenece a nuestro perfil ideal o no. Y además lo tenemos segmentado en listas. Por lo tanto, si queremos impactar a un grupo pequeñito, reducido, segmentado, pero genérico de contactos, entonces iría a los workflows. Los workflows son unos flujos de trabajo que tiene HubSpot y que realmente son muy útiles y que siempre te recomiendo. Se pueden utilizar para una herramienta, para una estrategia de inbound marketing más genérica, pero también para... Con los workflows lo que tú haces es estipular un grupo de tareas que son automáticas. Tú le dices que X contactos con un trigger de entrada que cumplan X condiciones entren a esta automatización. Es una automatización de emails. Le dices si su perfil es un CEO, le envías este email, esperas 3 días, le envías el siguiente email. Si hace determinada acción, entonces quizá lo eliminas. Si no hace esta acción, entonces le envías este siguiente email. Por ejemplo, si no cumple con estas características, entonces le envías otro contenido distinto. Si reacciona, le envías otro. Si no, lo sacas de ese workflow. Y de forma progresiva, tú puedes decidir qué se va enviando. Tiene una serie de características que te permite poner delays y espaciado entre los emails. Te permite decidir si sí o si no que se realice distinta acción y en función de que se cumpla una determinada característica que salga del workflow y entonces se le deje de impactar. ¿Qué puede ocurrir? Como hemos dicho, que tengas contactos muy concretos, que sean key accounts, que por fin hayas logrado a través de Sales Navigator o de una herramienta o de una estrategia de reactivar tu base de datos, de contar con ese CEO de una empresa que te interesa mucho. Entonces, quizá no lo quieres meter en una automatización donde habrá más contactos, sino que le quieres hacer una estrategia totalmente ad hoc a este contacto. Entonces, te recomiendo que esto lo hagas a través de las sequences de HubSpot, que también lo encontramos en la parte de automation. Tendríamos los workflows y aquí tendríamos las sequences. Las sequences, la idea es la misma que los workflows. Es un flujo de trabajo, pero que es one-to-one. Y además te puedes establecer tareas manuales para ti mismo. Normalmente es gestionado por los equipos de ventas, porque tú puedes coger una template, pero esta template la adecuas, le envías el email a este CEO, le pones un paso 2, dices que si no interacciona se le envíe este segundo email, que si no pasa nada o no te contesta, entonces pues te puedes poner una autotarea para ti de escribirle a través de LinkedIn, que si no pasa nada quizá hacerle una llamada. Entonces de esta forma estableces tu flujo de trabajo, es tu propio casi pipeline de ventas con este contacto y te estableces las tareas a llevar a cabo. Entonces, esto sería otro de las partes de cómo trabajar el ABM dentro de HubSpot. Ves que tenemos toda la parte de clasificación, de scoring, de listas con las propiedades. Tenemos toda la parte de las landing page con los formularios. Y tenemos toda la parte de automatización, ya sea a través de los workflows, de manera más genérica para contactos o de sequences para cuando queramos uno a uno. Realmente esto, con las sequences irás aprendiendo y viendo que funciona mejor. Te recomiendo que una estrategia de ABM le des uso y lo trabajes. Como resumen y buenas prácticas. El contenido, sobre todo, y esta última parte es una de las partes más cruciales del ABM. Y los mensajes son la clave para lograr este potencial cliente, que estén centrados en tu propuesta de valor y que sean totalmente personalizados para tu cuenta. Por eso insistía tanto en la parte de sequences y alejarnos un poquito de la parte de automatización. Debemos pensar en el objetivo, sobre todo, que queremos conseguir. Si tu objetivo es que te coja el teléfono y tener una llamada, todo tiene que estar enfocado a eso. Incluso que le puedas enviar los links de tu calendario para que te reserven una hora. Buenas prácticas, mensajes claros, concretos y concisos, en el idioma, sobre todo, que trabaja tu potencial cliente, adaptado a su tono, y los subjects, que sean lo más atractivos, catchy, que sepas que está haciendo una campaña concreta y que tú le recuerdes en el subject y le nombres eso. De esta forma podrás aprovechar y sacar el máximo potencial de HubSpot para implementar tu estrategia de ventas. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Inbound Cycle y cualquier duda queda a tu disposición. Muchas gracias.